Escucha en el radar, episodio 44, con Omar Mengíbar, vicealcalde de San Pedro Sula, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Cerazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En el Radar, podcast de Radio América. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con uno de los abogados ampliamente reconocidos en el país, el abogado Omar Mengíbar, que también en la actualidad es vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula. En temas de corrupción, es un hombre que ha estado muy visible ante la opinión pública y vale la pena escuchar sus opiniones en varias de las temáticas. Abogado Mengíbar, gracias por acompañarme aquí en el Radar de Radio América. Encantado, Rodolfo. Es un gusto de verdad estar compartiendo con su público y por primera vez en este programa que de verdad me gusta bastante. Le pregunto así, vicealcalde, ¿se siente vicealcalde? ¿Qué hace como vicealcalde? ¿Es adorno ser vicealcalde como es ser designado presidencial? Soy vicealcalde y por supuesto me siento vicealcalde. Lo que me debería responder es si me siento cómodo con esa posición, porque yo sí estoy convencido que la ley tiene que revisarse en ese sentido y asignarle funciones concretas al vicealcalde, porque tal como está ahorita la ley, al vicealcalde le toca nada más sustituir al alcalde en las ausencias cuando son mayores a 10 días y cumplir las tareas o misiones que le asigne el alcalde. De modo que si el alcalde no le asigna alguna función, alguna tarea, pues el vicealcalde está ahí nada más como latente. Digamos que depende del arbitrio o liberalidad del alcalde. Si el alcalde no le quiere asignar funciones al vicealcalde, entonces el vicealcalde está con la obligación, sí, nada más, de participar en las sesiones de corporación. Que ahí el vicealcalde tiene voz, pero no tiene voto. En mi caso, entonces, yo participo en las sesiones de corporación municipal y desde luego también gestiones que a veces la gente llega a plantearle al vicealcalde para interceder, digamos, ante algún funcionario municipal para agilizar un trámite, para resolver un trámite. Ahí era la consulta. Uno de los trámites que la gente le da. Entonces, diariamente en la oficina no hay un trabajo específico. No pasa en la oficina, entonces no tiene razón de ser. Yo voy todos los días a la oficina. Sí. Y estoy ahí. Por sentado caso. Correcto, yo estoy ahí, atiendo gente. La gente siempre llega a buscarlo por una u otra razón. A veces por razones políticas, a veces porque sí hay un problema que tienen que resolver en la municipalidad y piden la intervención mía. No hay día que no atienda menos de 10 personas, digamos, en la oficina. Entonces yo voy todos los días, estoy ahí, porque no vaya a ser que un día diga el alcalde, llámenme al vicealcalde y que no esté, ¿verdad? No, yo tengo ese cuidado de estar siempre todos los días en mi oficina. Entonces, en conclusión, no es cómodo estar, la posición no es cómoda. No, francamente no. Y yo insisto, tiene que revisarse la ley para asignarle funciones más específicas al vicealcalde. Y esto pasa con todos los vicealcaldes en el país. Bueno, entonces a estas alturas hubiese preferido no haber participado, quedarse como el abogado litigante que ha sido. Le voy a decir que me sentía más cómodo como abogado independiente que en las funciones que estoy actualmente. Es más gratificante incluso la tarea, la labor que cumplía como alcalde. Pero sí, soy un convencido que hay que participar en la política. No hay otra manera, de acuerdo a las reglas que funciona nuestro modelo de Estado, nuestro sistema de gobierno, para mejorar las condiciones de la gente. Solo puede hacerse desde las políticas públicas que impulsa el Estado. Y si nosotros tenemos ese compromiso, pues hay que luchar, creo, siempre porque hay que tener proyecto que planteamos pueda prevalecer a través de la dirección del Estado. Entonces yo sí soy convencido de que hay que participar en política. Bueno, y hablemos del otro tema. Usted, un abogado litigante, llevó casos y señaló al gobierno anterior en casos estos de las mafias que se daban desde el gobierno de la República. Se cuestionó mucho el tema del fiscal, pero ahora tenemos fiscales interinos y la forma que se eligió. En Honduras no se han resuelto los problemas, se han creado nuevos problemas. ¿Cuál es su visión de todo lo que está pasando? Mire, no hay que perder de vista, Rodolfo, que todo lo que tiene que ver con altos cargos del Estado tienen una relación intrínseca
está en su naturaleza el elemento político. O sea, hay una relación política, hay una relación de poder. O sea, representan y simbolizan poder esos cargos. Y la del fiscal general, definitivamente, ¿verdad? Tiene un poder extraordinario. Entonces usted no va a poder sustraer de ese, del nombramiento del fiscal general la política. En ese contexto se da la elección actual. Y yo creo que con unas particularidades, además, muy especiales en esta ocasión, dada la conformación de las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional. Y lo que ha representado cada una de estas fuerzas políticas, ¿verdad? Es un pugilato político, el nombramiento del fiscal general. Y lo que hay que ver es si la estrategia política que adelanta cada una de las fuerzas confrontadas tiene sustento legal, si tiene sustento constitucional en este caso, lo cual la va a dotar de cierta legitimidad, ¿verdad? Y yo lo que creo es que lo que ocurrió ahorita con el nombramiento interino del fiscal general y fiscal adjunto responde a una estrategia política del Partido Libre, que tiene la dirección del Congreso y que no fue posible lograr un acuerdo con las otras fuerzas que integran el Congreso. Pero sí creo que esta estrategia política, que no sé si alguien más la vio, pero yo no la vi, me sorprendió. Sí creo que tiene sustento constitucional, está fundada constitucionalmente. Luego habrá que hacer las valoraciones si políticamente era lo más conveniente o no, ¿verdad? Y ahí podrá haber opiniones diferentes. Pero constitucionalmente sí tiene asidero este nombramiento, que es interino. Yo creo que esto no lo debemos perder de vista. O sea, el fiscal general no se ha nombrado. No hay nombramiento en propiedad del fiscal general y su adjunto. Los que están ahorita están en un interinato, que debería ser lo más breve posible, ¿verdad? Ese es el asunto, y usted lo sabe, que no sabemos en Honduras si va a ser breve o si se presentan algunos requerimientos que a algunos les van a gustar, a otros no, y que muchos digan, este fiscal tiene que quedarse, otros no, y el lío se va por otras ramas. Allí el punto es que antes de que ocurriera esto, la presión para el nombramiento del fiscal general creo que recaía sobre el Libre, o sea, porque es el partido de gobierno y es quien está obligado a darle a la nación, a la sociedad, un nuevo fiscal general, que acabara lo que teníamos hasta hace poco. Pero con esto que ocurrió últimamente, la presión se cambia de lado. Ahora los que sienten la presión para que se llegue a la solución definitiva con el nombramiento en propiedad, que tiene que ser, como dice la Constitución, con la mayoría calificada de 86 votos, por lo menos, es la bancada que representa, o el bloque que representa el Partido Nacional y la oposición en general. La presión cambió de lado. Ese es como el movimiento político que ha ocurrido, y seguramente ahora el Partido Libre se siente relajado ya, no con la presión que tenía encima, y creo que en mejor posición para llegar a acuerdos con la bancada, con el bloque de oposición. Pero insisto, o sea, lo que hizo esta comisión permanente sí tiene sustento. Hay un elemento que genera la discusión, ¿verdad? Que es si había falta absoluta, creo que habla la Constitución, es el numeral 11 del artículo 208, y allí es donde se debe centrar el argumento, ¿verdad? Yo soy convencido que sí se produjo que sí hay una falta absoluta, tanto de fiscal general como de fiscal adjunto, y en función de eso actuó correctamente en base a la Constitución esta comisión permanente. Ahora, usted dice, en su interpretación está más cómodo, está en mejor posición y la presión pasó para otro lado. Pero sí le ha surgido una presión al nivel de gobierno, la internacional, y se ha hecho sentir. Sí. O sea, la imagen del gobierno vista afuera no ha sido la mejor. O sea, correcto, en ese lado no le ha ido bien. Y eso es lo que le digo, que sí. Y eso reafirma la naturaleza política del conflicto, ¿verdad? De quién tiene más capacidad de hacer prevalecer la versión que le conviene, ¿no? Yo siempre he señalado de este gobierno que una falta que tiene el gobierno de la presidenta Xiomara es que no tiene una estrategia de comunicación efectiva. Hay muchas cosas buenas que hace el gobierno que ni siquiera se notan, porque en la vida cotidiana de las personas no tiene un impacto, porque van
creo yo, más en relación a condiciones estructurales que hay que modificar, pero que la gente solo ve en la pulpería, digamos, que hoy le cuesta más un huevo, que la leche que va a comprar está más cara, y siente que no hay cosas que cambian. Pero yo creo que tiene que ver con una realidad objetiva, por supuesto, pero que la estrategia de comunicación del gobierno no es muy eficiente. Se limita básicamente a redes sociales, y hay estudios que señalan que la población de Honduras se informa básicamente a través de la televisión. Luego sigue la radio, por los periódicos muy poco, pero las redes sociales no son el medio más usado para enterarse. A pesar de que cada vez tiene más adeptos y más usuarios las redes sociales, no se logra el impacto que necesita la divulgación de la información que se genera desde el gobierno. Ahora, pero le decía, internacionalmente va más allá, porque la embajada de los Estados Unidos lo ven de otra forma, no lo miran en función de eso. Y también ellos están viendo, el gobierno lo están viendo ya con decisiones autoritarias. Sí, fíjese que eso también tiene que ver con otro conflicto que también es latente, real, y es la confrontación ideológica. O sea, el Partido Libre y el gobierno que está llevando adelante tiene una etiqueta, gobierno de izquierda. Además, el propio gobierno usa el eslogan del socialismo democrático. Y yo le voy a decir que objetivamente este gobierno no ha tomado ninguna decisión que tenga que ver con socialismo. O sea, ninguna. Sin embargo, la etiqueta la tiene, y a Estados Unidos no le gusta eso, por supuesto. Bueno, el discurso de la presidenta, si no hay una etiqueta, internacionalmente ella sí cuestiona bastante y cuestiona. Su discurso ha sido bien... Pero cuando usted revisa objetivamente decisiones de gobierno, usted no va a encontrar que tengan un corte ideológico que lo llegue a calificar como socialista. Fíjese que lo más creo yo, radical, si pudiera decirse de alguna manera, que está proponiendo el actual gobierno es esa ley de justicia tributaria. Pero esa ley no es de naturaleza socialista. Bueno, el propio Biden ha hecho ese cuestionamiento de que los que más ganan tienen que pagar más. Entonces es discutible hasta cuánto es la intensidad de lo que se pretende con esa ley. Pero yo creo que eso es como lo que más pudiera señalarse al gobierno, que está pretendiendo un cambio que sí, yo creo, toca un poco la estructura de la política fiscal del gobierno, del Estado de Honduras. Pero por lo demás, usted no va a encontrar que hay decisiones que usted las pueda definir como comunistas o socialistas, pero tiene esa etiqueta, y esa etiqueta lo hace merecedor al gobierno de ataques de carácter ideológico, que yo creo que desnaturalizan el verdadero debate sobre las causas de la injusticia, las causas de la inequidad que vive este país. Se distorsionan cuando usted le da ese tinte, porque se pierde la objetividad, se enferma el razonamiento de la gente. Hay mucha gente que se genera odio, porque honestamente yo lo voy a decir, aquí hay una confrontación que da lugar a una división de la población enfermiza hasta cierto punto. Fíjese que usted da una opinión, y puede ser una opinión que usted a lo mejor no piensa cuáles van a ser las consecuencias, pero es lo que siente, lo que piensa. Inmediatamente, hablando de redes sociales, empiezan los ataques, que le empiezan a decir comunista, ahora que está de moda el discurso de Milei, zurdo de mierda, o por el otro lado, cachureco, narcotraficante. Entonces es la descalificación al personal, el mecanismo de debate en este país, y no atendiendo a los argumentos. Aquí no se argumenta, no se ataca la idea, sino a quien la dice, ¿verdad? O lo que representa en el imaginario de la gente esa persona que está expresando una idea. Y yo creo que eso enferma a la sociedad. ¿A dónde nos va a llevar esto? Si se está viendo lo político, lo ideológico, con Estados Unidos, ¿a dónde cree usted que va a desembocar todo esto? Yo no quisiera que se deteriorara una relación del país con Estados Unidos. No me parece que sea conveniente con ningún estado del mundo. Nosotros deberíamos tener relaciones cordiales de cooperación y de respeto, por supuesto, con todas las naciones del mundo.
pero especialmente con Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos efectivamente sí tiene un impacto, nos guste o no, en la forma en que se desenvuelve este país. Es cooperante, es uno de los gobiernos que más asistencia le presta al Estado de Honduras en todos los tiempos, ¿verdad? Bueno, tenemos una población allá dicen que 2 millones, yo creo que ese dato, el dato real nunca lo vamos a saber, pero se habla de 2 millones de hondureños allá que aportan a la remesa. El dato objetivo que sí tenemos es que son 8,000 millones más o menos de dólares los que los migrantes radicados en Estados Unidos le mandan al país. Abogado, usted decía, aquí hay una división, hay una confrontación, hay mucha ideología, pero también hay preocupaciones que son reales. Una de las críticas más grandes al gobierno de Juan Orlando, la concentración de poder. Sí hay una sensación, no sé si es general, pero sí, de que también se está yendo a una concentración de poder. Y no sé si algunos lo miran partidariamente u otros sí lo miran objetivamente, que no importa quién sea, la concentración de poder no es buena. Sí, eso termina, más que la concentración del poder, yo creo que es la desviación de poder lo que causa el daño. Me viene a la mente un sondeo de opinión que hacen los jesuitas anualmente. Le preguntaron a la gente cuál era su percepción acerca de la corrupción, si se ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido en este gobierno. Y una opinión mayoritaria dijo que se ha aumentado. Tiene la percepción de que se ha aumentado. Igual le preguntaron si considera que las muertes violentas en el país han aumentado, se han mantenido o disminuido, y la gente dijo que se habían aumentado. Pero cuando usted revisa el dato objetivo, usted encuentra que realmente han disminuido las muertes violentas. Y en el caso de la corrupción, si usted también hace la revisión fría de la realidad, no va a encontrar escándalos de corrupción que seguramente hay corrupción. A mí no me cabe la menor duda de que más de algún funcionario habrá estado aprovechando o se estará aprovechando de la posición que tiene para sacar alguna ventaja personal. Pero usted no va a encontrar actos de corrupción comparables, o sea, no hay parangón, digamos, con lo que ocurría en la administración pasada. Sin embargo, el tema del eslogan que se usa del familión, digamos, eso sí tiene un impacto grande en la gente y la gente percibe eso como un gran acto de corrupción. Yo creo que sí tiene que revisarse eso. Vamos a revisar, por ejemplo, fíjense, ¿cuál es el familión? Está la presidenta, el presidente Zelaya está como asesor, el hijo de la presidenta es su secretario privado. Luego tenemos a un sobrino del presidente Zelaya como ministro de defensa. Son 4 miembros de la misma familia que están en el gobierno. En el Congreso hay 2, pero eso es voto popular, ¿verdad? O sea, la gente votó porque la Pichu Zelaya fuera diputada y porque Carlos Zelaya fuera diputado. Y eso no lo puede cuestionar. Es decisión del votante, ¿verdad? Pero como tiene un impacto, al gobierno no solo es importante que actúe correctamente, sino que lo que haga también parezca correcto. Ahora, no solo es el ser, sino también el parecer, porque en este caso el parecer está generando una idea en la población de que eso no es sano, que eso no es correcto y que es un gobierno corrupto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que revisar eso. Me parece que sí, objetivamente, y por la sanidad, por la salud de la población y del propio gobierno y del propio partido que aspira desde luego a continuar en el poder, creo que sí tiene que revisarse eso. Ahora, el asesor presidencial en el país, hasta los funcionarios hablan de él. La gente no lo intuye como un asesor, lo intuye como un hombre que gobierna. Que toma decisiones. El hombre que toma decisiones. Algunos lo miran el poder real. Pero fíjese que yo le voy a decir honestamente, Rodolfo, esa es una idea también que se ha creado. Claro, el presidente Zelaya es un... No, los funcionarios lo dicen, hablé con el presidente Zelaya. Todos le dicen, hablé con el presidente, le dije al presidente. Yo creo que sí es el consejero más importante que tiene, el más influyente que tiene la presidenta. Pero yo he estado de cerca ahí y yo le puedo asegurar que quien toma las decisiones al final es doña Xiomara, la presidenta Xiomara. Y muchas de las decisiones que toma la presidenta van en contracorriente de lo que ha propuesto, de lo que sugiere el presidente Zelaya. Pero lo que pasa es que Xiomara no es una mujer mediática, Xiomara no es una mujer, y en cambio el presidente Zelaya sí. Además los medios lo buscan y él no se resiste, ¿verdad? Pero los medios lo buscan y se genera y se crea y se
se amplifica esa idea de que el hombre que manda es el presidente Zelaya. Pero yo honestamente le digo que he estado cerca ahí. Incluso a veces hay desavenencias entre la presidenta y el presidente Zelaya, y se impone lo que dice la presidenta. Pues tiene la ventaja de ser la presidenta, ¿verdad? O sea, ella... Entonces, pero sí existe esa sensación, esa impresión. Nosotros funcionamos mucho en función de la percepción, ¿verdad? Y yo creo que también en política usted tiene que tomar en cuenta eso y tomar los correctivos del caso, porque esa percepción le afecta al gobierno, le afecta al partido, y creo que tiene que revisarse conscientemente eso para que no se produzca esa situación. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, en esto de percepciones, de quién gobierna, quién no gobierna, el país, usted decía también la corrupción, no hay grandes casos, pero Honduras quedó fuera de la cuenta del milenio. Sí. Y la situación es la percepción, la corrupción. O sea, la situación no ha cambiado por años en Honduras, y ya es este gobierno, ya no se puede estar... Sí, correcto. Hay que decir que la decisión que se toma este año tiene que ver con la evaluación del año anterior, de 2021. Siempre 22. Es así. De 2022. Ya le corresponde a este gobierno. Sí, correcto. Sí le corresponde 2022, sí. Eso es importante, ¿verdad? Segundo, hay que tomar en cuenta que esa calificación es una calificación unilateral que hace el gobierno de Estados Unidos. No es que se hacen audiencias en las que el gobierno va a defenderse o a plantear su posición para ver si se toma en cuenta una defensa que pueda hacer. Es unilateral, ¿verdad? Y ese es el arbitrio de Estados Unidos que decide si hemos mejorado o no hemos mejorado. Es muy difícil, Rodolfo, que cambie porque en la percepción de corrupción, por ejemplo, de acuerdo a la cuenta del milenio, nosotros estábamos bien abajo. O sea, el gobierno anterior nos dejó bien abajo. Este gobierno creo que subió un poco la calificación, pero no es suficiente. O sea, tiene que llegar a un porcentaje que le permita acceder. Y yo, honestamente, lo voy a decir, Rodolfo, no creo que lleguemos a tener acceso a la cuenta del milenio en lo que queda del gobierno, o lo veo muy poco probable. Las posibilidades son escasas, creo yo. Porque también, queramos o no, aquí también se impone ese criterio ideológico. O sea, si hay divergencia ideológica entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras, si se le ve así, con la etiqueta de la que hablaba al principio, yo no creo que vayamos a acceder. Esto no quiere decir que no estemos en deuda. Fíjese, yo creo que una deuda importante de este gobierno es lo de la Sisi, que se ve, parece cada vez más complicado. Lo vea complicado, lo mira casi ya imposible. Si la percepción de corrupción es mala, si hay cuestionamiento internacional también a la forma como se eligen los fiscales, aunque sean interinos, todo eso afecta. ¿Realmente crees todavía que puede venir la Sisi? Y yo básicamente creo que el mayor problema está en el Congreso, porque muchas de las condiciones que hay que superar para que venga la Sisi dependen del Congreso. Pero en ese Congreso yo no veo posibilidades de que hayan arreglos, de que hayan acuerdos. Yo por eso el otro día dije que era un Congreso fracasado. Y con esto no digo que sea fracasado el partido que lo dirige, no digo que la junta directiva sea fracasada, hablo institucionalmente. Ese es un Congreso que no le va a dar respuestas a este país, por la confrontación que hay y casi cero posibilidades de conciliación, porque las posturas son extremadamente antagónicas. Yo no veo posibilidades cercanas de que ahí se arreglen cosas en el Congreso. Y si mucho depende del Congreso para que venga la Sisi, creo que no va a ser posible. O sea, no va a ser posible. Si dependemos de lo que haga el Congreso, la venida de la Sisi no va a ser posible, por mucho que la presidenta tenga la voluntad y que haga el esfuerzo con su canciller, con sus equipos técnicos para que eso ocurra. Yo lo veo poco probable. No quisiera ser fatalista, decir que no, que es imposible, pero lo veo poco probable. Bueno, usted ha litigado en estos casos de corrupción, estuvo con un caso emblemático con un testigo protegido. Si le tocara, ¿sentiría confianza en este momento? Que
Hoy si hay transparencia o no hay transparencia, o estamos en una situación complicada, partidaria, ¿cómo lo mira? Pensando en los fiscales que se nombraron. Sí, o cómo está en la actualidad de hoy en día, y así como usted, en la posición en que está la Fiscalía en este momento, ¿cómo decir? Mire, el Ministerio Público tiene que sufrir una sacudida importante. No solo es la cabeza, Rodolfo. Yo siempre dije que la tarea fundamental del fiscal general, quien fuera que sea nombrado, tiene dos misiones importantes, que yo creo que son tareas prioritarias. La primera es una depuración del Ministerio Público. El Ministerio Público fue cooptado por el crimen organizado. Tiene infiltrados. Y no solo hablo del narcotráfico, es de las redes de corrupción que tienen enquistados agentes ahí en el Ministerio Público. Eso va a ser un proceso doloroso, creo, para la Fiscalía, que no le va a permitir funcionar correctamente por un buen tiempo, pero tiene que pasar por una depuración. Y esos infiltrados están en lugares claves, son inamovibles, claro, están conscientes de los que están ahí, ¿o no? Están en todo. Yo me atrevo a asegurarle que están desde el fiscal de base que va todos los días a los juzgados, en mandos medios y por supuesto en la cúpula. O sea, eso para mí es... Yo tuve un caso, Rodolfo, en el que a una persona los narcotraficantes le quitaron su propiedad a una familia, los despojaron, violentamente los expulsaron de una propiedad. La tuvieron desde inicios de los 90 hasta 2015. Cuando Alexander Ardón, allá en Estados Unidos, se entregó, lo condenaron. Entonces, cuando pasó eso, la Fiscalía le aseguró algunos bienes, entre ellos esta propiedad que le habían despojado a una familia. Esta fue la ocasión que aprovechó la familia para personarse al Ministerio Público y acreditar que esa propiedad era de ellos, legítima. Entonces el Ministerio Público entendió que sí y le pidió al juez de privación de dominio que le devolvieran la propiedad a esta familia. Lo insólito es que lo pidió la fiscal del caso, ¿no?, que se la devolvieran. Menos de 2 meses después, la misma fiscal que pidió que le devolvieran la propiedad a la familia propietaria, esa misma fiscal solicitó al mismo juez que le devolvieran esa misma propiedad a los narcotraficantes. Solo que ahora le identificaba de otra manera la propiedad. La propiedad se llama Hacienda La Providencia, digamos. Y ahora, pero inicialmente era identificada solo con las coordenadas. Y ya en la segunda ocasión dijo que se le entregue la Hacienda Tecnicampo, se llama, que es el nombre de la empresa mercantil a cuyo nombre habían puesto de fachada la propiedad los narcos. Pero la misma fiscal, el mismo juez, pero la OAVI ya había devuelto la propiedad a la familia. Entonces, cuando le mandaron el oficio, el juez, en la segunda ocasión, diciéndole que se la diera a los narcotraficantes, la OAVI dijo, no, es que esa propiedad ya no está a disposición nuestra, ya no está bajo nuestra administración porque ya la entregamos. Es imposible ejecutar eso. Hasta entonces el juez cayó en cuenta que se trataba de la misma propiedad y le pidió explicación al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público dijo, el jefe tuvo que decir, sí, fue un error. Debe prevalecer la primera devolución, que se anule la segunda. Pero no pasó así. El juez la anuló, pero entonces apelaron los narcos y la Corte de Apelaciones ordenó que se la devolvieran. A mí me llama la atención cómo, habiendo sido la misma fiscal que está empapada del caso, pidió que le devolvieran la propiedad que ella misma había solicitado que le dieran a la familia. Y eso solo es, ahí puede ser, o por miedo, ¿verdad?, porque recibió amenazas, o porque le dieron plata, y la menos posibilidad que existe ahí es que haya sido por error. O sea, eso, olvídese. Entonces hay infiltración del crimen organizado a todos los niveles en el Ministerio Público. Y lo otro es la profesionalización. Mire, el Ministerio Público fue a propósito, desde luego, entró en una decadencia profesional increíble. Los fiscales son incapaces de sustentar adecuadamente un caso, a veces hasta el más elemental de los casos. No son capaces de sustentarlo porque los procesos de selección se prostituyeron, se corrompieron, desaparecieron prácticamente. Fíjese que cuando yo fui fiscal, a mí me asombró enterarme, por ejemplo, todo el proceso que se evacuó para que finalmente decidieran que yo fuera fiscal. Fueron a entrevistar a mis maestros del colegio donde estudié. Fueron a entrevistar vecinos del barrio donde crecí. Entrevistaron a mi mamá. Y me acuerdo que mi mamá me dijo,
Fíjate que una pregunta que me hicieron es si cuando te mandaba a hacer mandados te quedabas con los vueltos. Entonces, digo yo, ese proceso de investigación era exigente, era riguroso. Y siempre se colaba gente, no voy a creer que no, ¿verdad? Pero la regla general es que el fiscal que entraba pasaba por un proceso riguroso de selección. Y esa pregunta de si se quedaba con los vueltos, ¿usted la considera profesional o la considera infantil? Porque hay una picardía que puede ser de niño, ¿no? Pero que no está la madurez, pero entra. O desde ahí se dice, ya esta persona nació para ser corrupta. Creo que sí. Yo creo que le va dando un indicativo de cuál es la moral de esta persona. Entonces, pero ahora eso desapareció, Rodolfo. Pero además de eso, usted entraba al Ministerio Público y la profesionalización era permanente y obligatoria. A todos los fiscales nos obligaban a ir a talleres de formación obligatorio. Y el que no iba, lo llamaban a audiencia de descargo y tenía que justificar por qué. Ahora siempre se dan, pero es selectivo para unos cuantos, no para todos. En general, el profesionalismo de los fiscales deja mucho que desear. Y por eso los frutos que da a la sociedad son mediocres. Entonces, esas dos tareas creo que son prioritarias del fiscal general. La depuración y la profesionalización. ¿Qué me dice de la UFERCO? La UFERCO entró en una etapa bien complicada. Primero, una fiscalía que se asumía muy respetable, pero desde el Congreso se ha utilizado también como amenaza política de los diputados oficialistas a los opositores, amenazando con tirarles a la UFERCO. ¿Aquí se llevaron una institución o cuál es la imagen? Yo creo que afectan la institución. Las instituciones de un Estado democrático y un Estado de Derecho, su efectividad depende mucho de la credibilidad. Las instituciones tienen que tener credibilidad. Si esa credibilidad se destruye, disminuye, se deteriora, la efectividad de la institución va a ser cada vez menor. Y yo creo que eso ha pasado en general con el Ministerio Público, ¿verdad? Pero la UFERCO, que se llama así ahora, antes era la UFESIC, que era la unidad especial que trabajaba con la MAXI. Era una unidad que, a pesar de que tenía un equipo de apoyo importante, siempre era deficitaria, digamos. Fíjese que, si no mal recuerdo, la UFESIC tenía alrededor de 30 auditores forenses. Que ese es el elemento profesional y técnico que más requiere una fiscalía como esa, ¿verdad? Porque tiene que investigar cuentas, transacciones bancarias, movimientos bancarios, y una serie de situaciones que solo los peritos auditores forenses pueden determinar. Entonces tenía 30. Una vez que se fue la MAXI, la UFESIC pasó a llamarse UFERCO, pero ya no tenía los 30 auditores forenses. Se quedó apenas con 6. ¿Pero por qué lo utilizan tanto? ¿Por qué se sienten tan confiados políticamente diputados a amenazar con esta institución? ¿Es que tienen control sobre ella o no? A mí me parece inapropiado. Yo puedo hablar por lo que conozco de Luis Javier Santos, y yo le puedo asegurar que Luis Javier Santos no es alguien que se deja manipular por lo que le dice un político. De hecho, desde que él se postuló como fiscal general, yo tuve la certeza de que no iba a ser el fiscal general. Porque ningún político va a estar de acuerdo con un fiscal general como Luis Javier Santos, que, digamos, es un indomable, ¿no? Entonces dije yo, Luis Javier Santos no va a ser fiscal general. Yo le decía antes de que comenzáramos acá que para mí Luis Javier Santos es uno de los profesionales, funcionarios del Estado más respetables. Tiene un compromiso genuino en la lucha contra la corrupción, y que se equivoca y comete yerros, pero no lo hace con la intención perversa de equivocarse o de favorecer a alguien o de afectar a alguien. Que los juicios coincidan por una sola línea política, por decir así, ¿lo considera coyuntural o que la gente diga que no se mira gente Yo creo que efectivamente coyuntural, porque es que es imposible que usted cierre los ojos ante lo que era evidente en el gobierno anterior. Porque la UFESIC, además, Rodolfo, en este caso la UFERCO, se encarga solo de los casos que tienen que ver con redes de corrupción, que se estructuran y se enquistan en el Estado para saquear. Hay otra fiscalía, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Transparencia, lucha por la transparencia y contra la corrupción.
que nunca dio los frutos. Esa se encarga de perseguir la corrupción general. La UFERCO es solo de redes de corrupción. Y a mí no me cabe la menor duda que fue en el gobierno anterior que se estableció esa modalidad de corrupción a través de redes. Antes, la corrupción siempre ha existido, como dijo Pepe Lobo, lamentablemente. Pero es que antes, Rodolfo, el funcionario que tenía a su disposición un presupuesto, miraba la oportunidad de sacar una ventaja, de aprovecharse, de agarrarse unos millones para él y se los agarraba. Pero eso no es una red de corrupción. Ese es un funcionario corrupto. Con el Partido Nacional se estableció lo de la red y la gente, los funcionarios saqueaban, pero no para ellos. Era para la organización. Era para la estructura esa. Y el coordinador, el jefe de esa estructura, es quien decidía cómo se iba a distribuir o cómo se iba a usar esa plata. No es el individuo, que es el ejecutor final, digamos. Que incluso ese ejecutor final es fungible, o sea, lo puede sustituir, pero todos trabajan para la red. Y en ese gobierno es que se estableció esa modalidad, en el periodo anterior. Y a eso es que se dedica la UFERCO. La UFERCO no va a perseguir a un funcionario que por su propia cuenta y liberalidad decide cometer un acto de corrupción. Eso no le corresponde a la UFERCO. Y probablemente por eso es que las acusaciones eran contra personas de un mismo partido. Puede ser. Eso es una interpretación que yo estoy haciendo ahorita. Finalmente, dígame algo. ¿Confía usted que al final vamos a tener fiscales si es que los interinos no se quedan con un interinato sin fecha de cierre? ¿Confía usted? ¿Cree que verdaderamente vamos a tener una fiscalía independiente o siempre vamos a tener ese fiscal comprometido o negociado entre partes? Fíjese que es que yo siempre dije, Rodolfo, que mientras la elección del fiscal general y de los magistrados de la Corte Suprema siga residiendo en el Congreso Nacional, el ingrediente político va a ser inevitable. Y siempre la elección va a ser producto del acuerdo que alcancen las fuerzas políticas. Y ahí en ese acuerdo unos van a exigir una cosa, otros van a exigir otra, y al final tendrán que ponderar, moderar sus posiciones y llegar a un punto de equilibrio, digamos. Pero si la elección siempre va a ser así, vamos a tener fiscales más o menos comprometidos. Y será más o menos comprometidos con los políticos o más o menos comprometidos con el interés general de la sociedad, ¿verdad? De modo que yo no podría meter las manos al fuego por los que han sido nombrados, pese a que sí conozco a uno de ellos. Al fiscal general no lo conozco, al abogado Joel Zelaya. No tengo una relación personal con él, no lo conozco realmente, no podría calificarlo, no podría yo tener una opinión sobre su calidad profesional o su calidad moral. No podría, sería aventurarme, digamos. Es más mal indicio que alguien se sienta cómodo con el fiscal y que otros incómodos. El que se siente cómodo, uno dice, el que está cómodo es que siente que no lo van a tocar, el que está incómodo es que siente que lo van a tocar. O sea, por los dos lados habría algo anormal. Lo que hay que ver es si los que se sienten cómodos tienen algo que perseguirles, ¿verdad? Porque si tuvieran algo por qué perseguirlos y se sienten cómodos, pues está mal, ¿verdad? Y los otros que se sientan incómodos porque los van a perseguir, también habría que ver si hay motivo para perseguirlos. Pero siempre va a ser así, Rodolfo. Yo creo que ahí depende de la integridad del funcionario que asuma la responsabilidad. Y como le digo, yo no conozco al fiscal Joel Zelaya, conozco a Mario Morazán. Yo sé que él sí ha sido un profesional muy competente. Fue un buen fiscal, él se desempeñó como fiscal por varios años. Fue buen fiscal, fue buen estudiante, lo conocí en la universidad. Y personalmente tengo una opinión favorable, digamos, hacia él. Sin embargo, el fiscal adjunto no es el que decide las cosas, ¿verdad? El fiscal adjunto, en el caso del Ministerio Público, por ley, tiene dos funciones claras. Una es la administración en general. Le toca administrar los recursos financieros del Ministerio Público y administrar los recursos humanos. Él dirige el Consejo de Personal. Él dirige es el encargado de aplicar el régimen disciplinario en el Ministerio Público. Pero las políticas de persecución penal, esas le corresponden al fiscal general y las ejecuta el director de fiscales. Ese funcionario es importantísimo, el director de fiscales. Y por eso el Partido Nacional lo estaba pidiendo. El Partido Nacional estaba pidiendo que incluso fuera el Congreso que nombrara al director de fiscales.
y lo pedían para ellos. Eso no puede ser. Eso en primer lugar generaría una especie de gobierno paralelo en el Ministerio Público. A pesar de que legalmente sería un subordinado del fiscal general, el fiscal general no lo puede remover aunque esté errando, aunque esté generando impunidad o persecución indebida, no lo va a poder remover el fiscal general, si no lo remueve por mayoría calificada el Congreso. Entonces, a eso no se puede ceder. Tengan la certeza de que eso no debe ocurrir. Si ocurre, van a destruir la institución. ¿Se tiene que aprobar un fiscal por la mayoría, como lo manda la ley? Claro. ¿O al final tendrá que ser alguna interpretación de las que estilo Honduras, alguna comisión ante la falta de acuerdos? ¿O usted cree que tiene que retornarse a la Cámara y votar? Claro. Yo creo que esa es el primer deber que debe cumplir el Congreso al retornar. Tiene que elegirse al fiscal general por mayoría calificada de no menos de 86 votos a favor. Y por eso le decía que ahora probablemente Libre se sienta más relajado porque no siente la presión. Los que sienten la presión, porque obviamente es evidente que quiero volver a eso. Volvemos al punto. No siente presión de usted nacionalmente, pero la presión internacional pesará sobre el gobierno. Es decir, nos estamos viendo mal internacionalmente. Honduras está viendo, el gobierno está viendo mal. Sí, claro. Sí. No hay presión en ese caso. Allí es ya una presión más de carácter moral, ética, ¿verdad? Pero ¿qué hace ver al Estado no democrático? No... Lo que está claro aquí, Rodolfo, es que el bloque de oposición no está de acuerdo con ese fiscal. Yo no sé por qué, pero no lo quieren, ¿verdad? Y necesitan que se cambie ese fiscal. Tiene que haber, digamos, probablemente una tercería o algo. Va a ser muy difícil que ratifiquen a este fiscal, creo yo, porque no están de acuerdo los demás. No sé si surgirán argumentos convincentes que los hagan cambiar de opinión, pero yo estoy seguro que si la elección se decide por los 86, me parece que no va a ser este abogado Joel Zelaya el fiscal general. Bueno, abogado Mengíbar, le agradezco mucho en este análisis sobre los aspectos legales que están viendo el país, las incertidumbres que vivimos. Le agradezco que nos haya acompañado aquí en este podcast de Radio Americana. Encantado, y ojalá me invite de nuevo. Con gusto asisto. Claro que sí. El abogado Omar Mengíbar, vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula, donde dice que hay que cambiar las cosas porque no es cómodo estar en esa posición. Hablando aquí también sobre los aspectos de la elección o no del fiscal y cómo debería ser en el país. Gracias a todos por estar siempre con los podcasts de Radio América. Los invito para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.